En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos celebrando el santo de hoy, San Ramón Nonnato, uno de esos servidores que esperan al amo que venga de las fiestas de las bodas y lo espera preparado. Porque no sabe a qué hora o a qué día va a venir, que hace referencia claramente a la parucía de nuestro Señor Jesucristo, y nos da ejemplo hoy San Ramón Nonnato de cómo también nosotros debemos prepararnos para esa venida. El Evangelio dice, dichosos los que así, de ese modo, encuentre Jesucristo en el día de su venida. San Ramón Nonnato es uno de estos dichosos y su nombre, que tal vez nos suena un poco extraño, se le debe porque su madre lamentablemente murió antes del parto y él tuvo que ser sacado de la madre cuando ésta ya estaba muerta a través de una cirugía, ciertamente. Por lo tanto, él nace de una madre ya estando muerta y por eso recibe este nombre de Nonnato. Desde pequeño San Ramón se veía que era un santito, que ya estaba preparado para recibir a nuestro Señor Jesucristo. No le atraía para nada el mundo ni tampoco los juegos infantiles cuando era pequeño. Se retiraba a orar, a pensar en las cosas de Dios. Y visitaba frecuentemente la sagrada imagen de la Santísima Virgen María, la cual se encontraba en la iglesia de su pueblo, un pueblo de Cataluña. Él es de allí, de Cataluña, España, la parroquia San Nicolás. Y él iba frecuentemente a visitar a su Santísima Madre, la Santísima Virgen María. Sumido en oración enfrente de la imagen de la Virgen, le pedía que lo tomara como su hijo, le mostrara el camino seguro y le enseñara la ciencia de los santos. Yo quiero recalcar aquí esto, que lo tomara como su hijo. Eso tal vez nos resulte fácil de pedirle a la Santísima Virgen María y es algo preciosísimo. Y que le mostrara el camino seguro, porque cuántas veces podemos errar el camino si no nos dejamos guiar por nuestra soberbia, por nuestra insistencia en querer hacer según nos parece a nosotros, que nos parece bien, ciertamente, pero que estamos equivocados. Por eso, la mejor garantía de ir por el camino seguro es encomendándose a la Virgen. Y también le pidió que le enseñara la ciencia de los santos, lo cual también le pedimos nosotros a la Santísima Virgen, porque estos supieron al menos pedirle a la Santísima Virgen, que es lo que nosotros a veces no hacemos y nos guiamos por nuestro propio parecer. Gracias a la Santísima Virgen María, pronto supo San Ramón Nonnato que debía ser religioso de la orden que había sido recientemente fundada por inspiración de la misma Santísima Virgen María. Nos referimos a la orden los mercedarios, cuyo carisma es la de librar a los esclavos cristianos. En esa época, estamos hablando del año 1200, muchos cristianos habían caído en manos de los musulmanes, los habían llevado al norte de África y los habían hecho sus esclavos. Entonces esta orden de los mercedarios surge como en contraposición a esa calamidad que estaban sufriendo los cristianos y a dedicarse a comprarlos, es decir, a rescatarlos a los cristianos con dinero de manos de los musulmanes. Para esa tarea es enviado San Ramón Nonnato al África para liberar a los esclavos.
pero en algún momento de su trabajo él ya se queda sin dinero y entonces él se ofrece a sí mismo, fíjense qué acto heroico, como rehén para liberar a los esclavos de manos de los musulmanes, puesto que los esclavos los esclavos cristianos corrían un gran riesgo de perder la fe. Estaban en manos de los musulmanes y es lo que quieren ellos, hacer perder la fe a los cristianos. También eso sucede hoy, tal vez no seamos esclavos, pero la intención de los musulmanes y de tantas otras pseudo religiones es la de hacer perder la fe verdadera, sin la cual uno no está preparado para recibir a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. La mejor forma para estar preparado es la de estar seguros en la verdadera fe, y eso es también lo que le debemos pedir a la Santísima Virgen María. Por eso lo decimos, que nos muestre el camino seguro, porque los riesgos y los peligros en el camino son muchísimos. Bien, no vamos a hablar ahora de esos riesgos, pero sí saber que son muchísimos y que debemos no desviarnos del verdadero camino. Bien, entonces San Ramón Nonnato se ofrece a él como rehén porque tenía miedo de que los cristianos, no tanto de que siguieran siendo esclavos, sino que perdieran la verdadera fe. Ese es el tesoro más preciado que puede tener cualquier cristiano. Y gracias a su celo y siendo rehén, es decir, estando en manos de los musulmanes, logra él la salvación, la conversión de algunos o muchos musulmanes para Cristo. Gracias al celo de su alma, por la salvación de las almas, logra hablarle a los musulmanes y a muchos convertirlos para Cristo. Esto hizo que los moros, los musulmanes, le metieran en prisión, le sometieran a grandes torturas, sobre todo le perforaron sus labios y a través de los agujeros que le hicieron en los labios le insertaron un candado de hierro para que no pudiera hablar más. Y por todo esto se gana San Ramón Nonnato la fama de santo. Y esta noticia llega a Roma, al Papa, que era Gregorio IX en ese tiempo, y el Papa quiso hacerlo cardenal, pero San Ramón Nonnato, siendo tan humilde, él no quería saber nada de ser cardenal, de tener un puesto que brillara o que fuera a ser visto por todo el mundo. En fin, prefería la simplicidad y el ocultamiento de su vida religiosa. No obstante, por insistencia del Papa, porque el Papa le ordena a que fuera a Roma para ser hecho cardenal, él emprende el viaje, es decir, regresa de África a Europa, pero nunca llegó a Roma. Es decir, que nunca llegó a ser cardenal porque, momentos antes o distancias antes de llegar a Barcelona, del lugar donde él era originalmente, se enferma gravemente y no pudo obtener en ese momento el auxilio de un sacerdote. Se enferma gravemente, a punto de morir, pide un sacerdote, pero el sacerdote no llega. Entonces, los finales sacramentos, es decir, la confesión, la extremaunción y el viático para poder viajar hacia Jesucristo en el momento de la muerte, los recibe de un ángel que se le apareció vestido con el hábito de su congregación, es decir, de los mercedarios. Y es el ángel que le da los últimos sacramentos a San Ramón Nonnato. Y después otro hecho que es muy significativo, muy curioso también, es que se armó una disputa
entre los religiosos y los sacerdotes diocesanos de ahí, de la zona de Cataluña, para ver dónde sería enterrado el cuerpo de San Ramón Nonnato. Y como no podían llegar a un acuerdo, decidieron poner su cofre, su féretro, sobre una mula ciega, para ver dónde Dios la condujera. Y entonces Dios fue guiando a la mula y ésta finalizó su viaje con su preciado tesoro sobre sus lomos en la capilla de San Nicolás, en el pequeño pueblo de Portel, en Cataluña, en España, precisamente la misma capilla donde San Ramón Nonnato, cuando era niño, iba y hablaba con la Santísima Virgen María, y donde él decide ser religioso y entrar en la orden de los mercedarios. Fíjense la providencia de Dios, que le hace terminar su camino en el mismo lugar donde lo inició. Bien, entonces, famoso por muchos signos y maravillas, es nombrado santo por la Iglesia. Hacemos referencia nuevamente al Evangelio que se lee de los confesores, que es el Evangelio de hoy. La Iglesia nos habla claramente del regreso de Cristo y cómo hay que estar preparados para ello. Ser semejantes a los criados que esperan a su amo que viene de regreso de las fiestas de boda y que no se sabe a qué hora va a venir. Abrirle prontamente, dice el Evangelio. Abrirle prontamente quiere decir que uno ya está preparado para abrirle. Que el amo nos encuentre velando, que nos halle así prontos, nos exhorta el Evangelio. Estad prevenidos, es decir, Jesucristo nos dice claramente que debemos estar preparados para su venida. Y Él nos ha prevenido para esto. Y es, me parece que, el mensaje más urgente en estos tiempos en que los signos son tan evidentes, de que debemos aún prepararnos más aún de lo que lo estamos haciendo para poder no sucumbir ante los errores que pueden atacar nuestra fe verdadera. A la hora que menos penséis, concluye el Evangelio de hoy, vendrá el Hijo del Hombre. Le pedimos por intercesión de San Ramón Nonnato a nuestro Señor Jesucristo estas gracias de perseverar en la santa fe, en la verdadera fe y estar así preparados para su venida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.